¿Sabes qué pasaba antes de que existiera el bolígrafo? Pues que escribir era un lío tremendo. Imagínate que tienes que hacer los deberes, pero en vez de sacar tu boli, tenías que abrir un tintero lleno de tinta líquida, mojar una pluma de metal o de ave y rezar para que no se te cayera ni una gotita en la hoja. Si ponías la mano encima de lo que acababas de escribir, ¡adiós! Todo quedaba manchado, como si un pulpo hubiera pasado por allí. A los mayores les parecía algo normal, porque siempre se había hecho así. Pero si lo piensas bien, debía ser desesperante. Un periodista que tenía que escribir rápido se volvía loco. Un niño copiando apuntes en la escuela manchaba más la mesa que el cuaderno. ¿Y las cartas? Bueno, más de una seguro acababa ilegible de tanto borrón. Lo gracioso es que muchos decían que esas manchas tenían encanto, como si fueran parte de la magia de escribir. Pero, ¿a ti te gustaría entregar un examen lleno de borrones? A mí no, y tampoco a la gente que empezaba a soñar con algo mejor, porque en secreto todos tenían la misma pregunta en la cabeza. ¿No sería posible inventar algo para escribir más rápido, más limpio y sin tanta complicación? En ese tiempo nadie tenía la respuesta, todavía. Pero la solución estaba muy cerca, y no vino de un científico en un laboratorio secreto, ni de un inventor loco con bigote y gafas raras. La respuesta vino de alguien normal, alguien que estaba tan cansado como tú y como yo de las dichosas manchas de tinta. Y lo curioso es que no era maestro ni escritor, sino un periodista. ¿Te imaginas ser periodista y tener que escribir muy rápido, pero que tu pluma no te siga el ritmo? Pues eso le pasaba a un señor llamado László Biró, que vivía en Hungría hace casi 100 años. Él tenía que anotar noticias deprisa, porque si no, se le escapaban los detalles. Pero cada vez que intentaba correr con la pluma, la tinta se atascaba, goteaba o se manchaba el papel. Seguro que más de una vez quiso tirar la pluma por la ventana. Un día, László se quedó mirando algo muy curioso, la tinta de las imprentas. Era una tinta espesa que se usaba para imprimir periódicos. Y lo mágico era que se secaba rapidísimo. Nada de manchas, nada de borrones. Y allí fue cuando se le encendió la bombillita en la cabeza. ¿Y si podía inventar una pluma que usara ese tipo de tinta? Pero claro, había un problema enorme. Esa tinta era demasiado espesa y no podía salir por las puntas de las plumas normales. Entonces László pensó en una idea rarísima para la época: poner una bolita minúscula en la punta. La bolita giraría mientras escribías, como una rueda, y así iría repartiendo la tinta poco a poco sobre el papel, ni mucho ni poco, lo justo. No lo hizo solo. Su hermano Georgi, que era químico, le ayudó a preparar la fórmula perfecta para la nueva tinta. Después de muchas pruebas, manchas, fracasos y seguro que algún que otro funciona, en 1938 patentaron su invento, el bolígrafo. Imagínate el momento. De pronto existía algo que no necesitaba tintero, que no se atascaba y que podía escribir casi en cualquier posición. Lo que para muchos parecía una tontería, para él era el inicio de una revolución. Aunque todavía faltaba convencer al mundo de que ese invento servía de verdad. Lo normal sería pensar que, después de inventar algo tan útil como el bolígrafo, todo el mundo se volvería loco por tener uno, ¿verdad? Pues no. Al principio fue justo al revés. Muchos miraban aquel invento raro con desconfianza. Los fabricantes de plumas estilográficas se rieron de László Biró. Decían que su bolita metálica era un juguete sin futuro. Los más elegantes aseguraban que nunca, jamás, una pluma vulgar podría reemplazar a la estilográfica, que era símbolo de clase y distinción. Imagínate las burlas en los cafés de la época. Señores con bigote diciendo «eso nunca funcionará» mientras llenaban de tinta sus dedos. Pero poco a poco, algunos curiosos empezaron a probarlo.
y lo que descubrieron fue impresionante. Con el bolígrafo podías escribir rápido, la tinta se secaba casi al instante y no había que llevar ni tintero ni secante. Podías escribir incluso boca abajo, cosa imposible con una pluma normal. Era como magia. En 1943, Biró ya no estaba en Hungría. Había huido a Argentina por culpa de la guerra y allí, junto a un empresario llamado Juan Jorge Main, comenzó a fabricar los primeros bolígrafos a gran escala. No eran baratos, pero la gente que los probaba quedaba fascinada. Claro que no todos se convencían tan fácil. Había periódicos que publicaban artículos diciendo que el bolígrafo no tenía estilo, que era feo, que no tenía la elegancia de las plumas de siempre. Pero mientras tanto, quienes lo usaban descubrieron algo más importante. Funcionaba. Y en un mundo donde cada minuto contaba, eso valía más que todas las apariencias. Lo que empezó como un invento ridiculizado estaba a punto de convertirse en una necesidad mundial. Solo faltaba un empujón. Y ese empujón lo daría nada menos que una guerra. ¿Sabes qué fue lo que terminó de hacer famoso al bolígrafo? Pues no fue una escuela, ni una oficina, ni siquiera un periódico. Fue una guerra. La Segunda Guerra Mundial, nada menos. Los pilotos de los aviones tenían un problema enorme. A gran altura, las plumas de tinta líquida no funcionaban bien. La presión del aire hacía que la tinta goteara o que directamente no saliera. Imagínate estar volando en medio de una misión y que tu pluma te deje tirado cuando necesitas anotar coordenadas. Un desastre total. Ahí fue cuando apareció el invento de la Slow Biro. El bolígrafo no goteaba, podía escribir en cualquier ángulo y la tinta espesa se agarraba al papel en segundos. Era perfecto para los pilotos. La Royal Air Force, el ejército del aire británico, encargó miles de bolígrafos para equipar a sus hombres. Y de pronto, lo que había empezado como un invento raro y hasta ridiculizado, se convirtió en un objeto de supervivencia en plena guerra. Los soldados se dieron cuenta de que el bolígrafo no solo era útil en los aviones, sino en cualquier situación. Escribir cartas desde el frente, tomar notas rápidas, apuntar órdenes sin miedo a que el papel quedara empapado. Era tan práctico que muchos lo llevaron consigo incluso después de terminar la guerra. Cuando los combatientes volvieron a casa, trajeron consigo una especie de secreto. Un pequeño cilindro mágico que escribía sin ensuciar. Y claro, el resto del mundo no tardó en querer uno también. El bolígrafo había pasado su prueba de fuego, literalmente. Había demostrado que podía funcionar donde las plumas más elegantes fracasaban. Así, en medio de bombas, batallas y cielos llenos de aviones, el bolígrafo se ganó su lugar en la historia. Lo que nadie imaginaba era que, después de la guerra, dejaría de ser un lujo militar para transformarse en un compañero inseparable de millones de personas en todo el planeta. Cuando terminó la guerra, los bolígrafos empezaron a verse como algo casi mágico. Pero al principio no cualquiera podía tener uno. Eran carísimos, tanto que se vendían en joyerías y solo los más ricos podían permitírselos. Imagina entrar a una tienda elegante y ver un bolígrafo como si fuera una joya de oro, una pluma sin tintero convertida en objeto de lujo. Pero claro, las buenas ideas siempre encuentran la forma de llegar a todos. Poco a poco, otros fabricantes empezaron a copiar la idea y a fabricar versiones más baratas. Y entonces apareció un hombre que lo cambiaría todo, Marcel Bich, un empresario francés. Él tomó el invento de Biro y lo perfeccionó, simplificó el diseño y fabricó un bolígrafo tan barato que cualquiera podía comprarlo. Así nació el famoso Bic Cristal, ese bolígrafo transparente que seguro tú también has usado alguna vez. El éxito fue tan grande
que se convirtió en el objeto de escritura más vendido de la historia. Se calcula que ya se han fabricado más de 100.000 millones de bolígrafos Bic en todo el mundo. ¡100.000 millones! Es como si hubiera más bolígrafos que estrellas en el cielo que puedes ver en una noche despejada. Lo increíble es que un invento que empezó como una rareza en manos de un periodista terminó transformando la vida de estudiantes, trabajadores, científicos y soñadores de todos los rincones del planeta. Hoy, aunque vivamos rodeados de pantallas, casi todos tenemos un bolígrafo cerca. Y no porque lo necesitemos tanto como antes, sino porque es práctico, confiable y porque de alguna forma nos recuerda que incluso las ideas más pequeñas pueden cambiar el mundo entero. Así que la próxima vez que agarres un boli y escribas tu nombre en una hoja, acuérdate, estás usando el invento de un hombre que solo quería dejar de mancharse los dedos. Y sin darse cuenta, escribió con su idea una de las páginas más importantes de nuestra historia.